Aquí en RPP. Bueno, te cuento y seguramente ya sabes la importancia de las MIPES en nuestro Perú. De hecho, representan el 99% del tejido empresarial de nuestro país. Le brindan trabajo más o menos al 61% de quienes tienen una chamba, un empleo, y constituyen más del 7% de todo el índice de exportaciones. Así de fuertes son las cifras que nos dejan las MIPES en el Perú. Hay normativa recientemente aprobada en la Comisión de Economía del Congreso. Vamos a conocerla con Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas. Bienvenido, señor Hermosa, a Economía para Todos. Gracias, Jorge, por la invitación y conversemos sobre la situación que está pasando en las MIPES y obviamente el Congreso cómo está actuando frente a las necesidades que tiene nuestro sector. Definitivamente. Hay una normativa importante que se ha aprobado con relación a la exoneración del impuesto a la renta para las MIPES. Cuéntanos un poquito, por favor. A ver, la Comisión de Economía el día de hoy ha aprobado un dictamen que señala que las MIPES que van a nacer, o sea, los emprendedores que van a entrar recién a operar, van a tener 6 meses de exoneración de impuesto a la renta, van a tener 2 años para poder pedir fraccionamiento de tal manera que se les pueda seguir estimulando y también van a tener la ventaja de no pagar, digamos, los costos que significan los trámites documentarios, como por ejemplo pedir vigencia de poderes durante 1 año, lo cual lo que busca esta norma es estimular la formalidad, obviamente, ¿no? Dado que justamente son el primer año digamos, de formación de una empresa donde existe la mayor cantidad de mortandad. Entonces yo estimo que este proyecto y este dictamen apunta a ayudar un poco a disminuir esta mortandad que ha afectado muchísimo a las MIPES. Precisamente entre los argumentos del dictamen, si uno lee lo que precisamente ha colocado la Comisión de Economía, señala que efectivamente es una forma de incentivar todo el tema de la formalidad y, como se dice popularmente, le deja una chiquita, ¿no?, a la SUNAT, ¿no?, porque cuestiona la labor de la SUNAT al momento de fiscalizar precisamente las MIPES. Bueno, mira, no solamente esta ley que ha sido, o mejor dicho, dictaminada, sino también la ley MIPE, la que ha sido promulgada hace un par de semanas por el presidente del Congreso, por insistencia obviamente, también le da una jalón de orejas a UNAFIL y a todas las instituciones reguladoras que cumplen su trabajo, nosotros lo entendemos, pero también debemos entender que la situación de la micro y pequeña empresa todavía no es la mejor y obviamente tampoco las normas están adecuadas a nuestra realidad, ¿no? Recuerda que la MIPE tiene temporadas y todavía la ley laboral no recoge ese fenómeno de contratar trabajadores por ciertos periodos, ¿no? Y obviamente eso debe ir cambiando en la medida que el Congreso vaya conociendo mejor nuestra situación. Para entendernos más, el anterior dictamen, correcto, del que usted hacía mención, se refiere a beneficios laborales, correcto, para trabajadores de las MIPES. En el caso de la ley MIPE sí, hay algunas novedades. Algunos especialistas señalan no tan buenas, pero que al final lo que busca también es desmotivar a la informalidad. O sea, tenemos que ir a la formalidad. Pero también yo creo que ahí, Jorge, tenemos que ir trabajando para aquellas empresas. Recuerda que venimos de una serie de crisis desde 2020 a la fecha, ¿no? Estamos legislando para que los nuevos sean formales, pero también hay muchas MIPES que se fueron de la formalidad durante los últimos 4 años. ¿Tienen el porcentaje aproximado? Mira, hasta antes de la pandemia, más o menos unas 100.000 MIPES formales dejaban de serlo, o sea, abandonaban el RUC, se daban de baja. En la época ya post pandemia y particularmente en los primeros 2 años de Castillo, no sé si sinceran las cifras, pero esto se duplica, casi a 200.000 empresas dejan la formalidad, rescinden el RUC, duermen su RUC. Entonces, este fenómeno iba sucediendo año a año, por eso es necesario... Estamos hablando de cifras anuales, ¿correcto? Sí, y son cifras del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, estamos hablando de casi 90% de MIPES que nacen hoy cierran en 2 años, y eso ha incrementado de manera exponencial. Por eso creemos que hay normas que están en el Congreso, en la Comisión de Economía, que deberían ser atendidas, como por ejemplo el que está pidiendo el sector de empresas de belleza, las peluquerías, que están pidiendo también una ventaja tributaria para que puedan pagar menos IGB, porque ellos quieren regresar a la formalidad. Y recuerda que nuestras empresas MIPES, el gran problema de ser formales es justamente tener la capacidad económica para poder alquilar sus locales. El tema de la informalidad, no sé si está adecuadamente estudiado por el gobierno, pero las cifras que nosotros tenemos hablan de que la informalidad está más orientada a la capacidad de una empresa de poder alquilar un local.
Ese punto es importante. ¿Por qué muchos emprendedores, quienes obviamente forman un negocio, muchas veces a nivel familiar, correcto, trabajan en la informalidad? ¿Qué los detiene a dar ese paso hacia la formalidad concretamente? Concretamente, bueno, es que lo que pasa es que el emprendimiento en el Perú nace como una necesidad de sobrevivencia. No son empresas planificadas que, bueno, vamos a hacer un directorio, 4 socios. Sí, yo reitero, por eso es el comentario de que muchas veces nace a nivel familiar. Ya, es familiar. Exacto. Entonces, los capitales son muy pocos. Entonces, este capital lo usan para comprar los productos o manufacturarlos, pero no les da todavía la rentabilidad como para poder alquilar un local, contratar personal en planilla. Por eso es que se tienen que mantener en la informalidad. Ahora, el promedio que nosotros hemos detectado en los estudios que hemos hecho, aproximadamente el promedio es 4 años de informales y después de 4 años, promedio, porque hay que unas que tienen más años de informalidad, claro, recién optan por la formalidad. 4 años el emprendedor peruano permanece en la informalidad. Y luego opta por la formalidad. ¿No? ¿Por qué? ¿Pero por qué 4 años? Porque ha logrado acumular dinero, ha logrado acumular capital. Entonces, recién optan por alquilan un local, ya ponen en planilla a sus trabajadores. Pero ¿dónde es el punto flojo? ¿Las responsabilidades del Ejecutivo, de los gobiernos locales? Porque las municipalidades aquí también tienen una labor bastante importante. Ese es un tema importante, lo que son las restricciones que tienen las municipalidades, ¿no? Y son parte del problema. Pero también parte del problema está en el tema económico, el tema del financiamiento. Y ahí tiene mucho que ver las cajas municipales, los bancos, que requieren penetrar más los sectores que están justamente en este momento de nacer. Claro. Por eso que cuando vemos normas que tratan de restringir los intereses, esta ley para los topes en las tasas de intereses, nos parece un despropósito, porque el banco, al tener ese tipo de tasas, los obligas ¿a qué? A seleccionar mejor los clientes. Claro, y es que, señor... Y no llega el crédito a todos. Muchas veces el acceso al crédito es uno de los grandes problemas que tiene un emprendedor y por eso se va a otras alternativas, por ejemplo, los préstamos informales, los préstamos gota a gota, y estamos hablando ya de un tema ahí criminal. Efectivamente, nosotros ya nos hemos pronunciado, por ejemplo, con este proyecto de ley o el dictamen que ha salido justamente en la Comisión de Economía también. A veces la economía hace cosas buenas, pero también cosas medias raras. El tema de las cajas municipales, tratando de cambiar el directorio, la composición del directorio y metiendo un gremio, por supuesto, antiguo, respetable, como es la CONACO, para que pueda designar a los directores de las cajas municipales, cuando hoy día es una elección entre todos nosotros, los gremios empresariales, participamos en la selección para poder elegir a nuestro director que va a representarnos en las cajas. Eso nos lo quiere quitar la Comisión de Economía. Es un despropósito. Claro. Y por eso creo yo que ahí tenemos que hacer un gran trabajo para poder llegar, ¿no?, a entender de que las MIPES tenemos que estar presentes cuando se presentan los proyectos de ley, porque si no, después estamos saliendo a los medios a pedir, por favor, no apoyen esto porque es dañino para nuestro sector. ¿Pero los convocan o no los convocan? La verdad es que nos piden opinión en algunos proyectos, no en todos. Creo ahí vamos a pedirle al presidente Salguana que antes que deje el cargo pueda haber un acuerdo de mesa para que se creen consejos consultivos alrededor de las comisiones. Extraordinario. Para que antes de que se presente un proyecto nos pregunten, oye, ¿qué creen ustedes? Bueno, sí, ¿sabe qué? Esto es nocivo y se evaluará para evitar después estar... De verdad que hay tantas cosas, también las municipalidades, hasta el Poder Judicial nos tiene en sus manos. Los procesos judiciales que tenemos por pago de deudas, normalmente contra el Estado, demoran una cantidad de años y el Estado se perjudica porque tiene que pagar intereses. Entonces, realmente hay mucho que hacer por el sector. Fíjate, el puente de Chancay que se ha caído, te comentaba antes de entrar a la entrevista, no se puede reparar porque la Fiscalía se está demorando en hacer todos los peritajes. Lo mismo pasa con el mall en Trujillo, que lamentablemente se cayó y tuvo víctimas, también se demora porque la Fiscalía demora en los procesos de peritaje y realmente eso detiene la economía, afectando la economía. En el caso de Chancay, imagínate los camiones, y en el caso de Trujillo, todo el tejido empresarial que vive alrededor de un centro comercial. Una pregunta final, señora Hermosa. La inseguridad, ¿cómo está impactando en las MIPES? Porque ahora, lamentablemente, vemos casos de extorsión incluso a pequeños microempresarios. Y estamos hablando de quienes tienen una bodeguita, de quienes con mucho esfuerzo, no sé, crean una farmacia. Esos microempresarios, emprendedores, también están en manos de la extorsión.
Bueno, lamentablemente las cifras que nosotros tenemos, que manejamos a la interna, cada día hay más MIPES que también se están yendo digamos, cierran sus tiendas, cierran sus bodegas por la inseguridad ciudadana. Okay. Hasta hace un par de años la crisis económica era la responsable de cerrar negocios. Hoy día está subiendo muchísimo la inseguridad ciudadana. Se fue este ministro anterior, ¿no? Juan José Santibáñez. Santibáñez, que mira, bien o mal generaba debate. Estos dos últimos ministros que hemos tenido, ese que duró un mes y este que está ahora, hasta ahora no ha tenido, digamos, la iniciativa de poder convocar para escucharnos. Hay muchas ideas positivas. Tenemos una coalición liderada, pues realmente por todos, pero bajo los auspicios de la Cámara de Comercio de Lima. Claro. En esta coalición permanentemente venimos haciendo debates. El presidente del Congreso nos ayudó a tener varias reuniones con el ministro, pero ya se paró. Lo mismo ha pasado con Economía. Teníamos casi semanal con Salardi reuniones. Hoy día ya ni conocemos el centro porque no nos invita el ministro de Economía. Queremos debatir, queremos hacer propuestas. Retornamos al punto de que no los convocan, ¿no? No nos convocan, O los convocan cuando se acuerdan de ustedes, nada Bueno, más. cuando venimos a RPP y le pedimos que nos convoquen. Es la única manera de que nos convoquen. Señora Hermosa, gracias por estar Muchas con nosotros gracias. y esperemos una respuesta adecuada por parte del Congreso, del Ejecutivo, porque definitivamente lo que necesitamos es un trabajo articulado, ¿no? Y para eso tienen que ser convocados quienes más saben de la problemática de las MIPES. Pero no post-mortem, tenemos que ir Por favor. antes para prevenir Claro. proyectos descabellados como los que hemos visto últimamente. Gracias por Muchas estar con gracias. nosotros. Daniel Hermosa, director de MIPES Unidas, aquí en Economía.